El día de hoy vamos a analizar dos documentos. El primero de ellos es este que se llama Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública. En este caso, este documento no solo es aplicable para las escuelas primarias, sino que aplica, como su nombre lo dice, para todas las personas que trabajamos en la Secretaría de Educación Pública. Este tiene la característica, como los otros documentos que hemos revisado, que es de observancia nacional. Es decir, que es aplicable en todas las instancias que tengan que ver con la SEP a nivel nacional. Esto quiere decir que ya sea personal docente, directivo, de supervisión o incluso las personas que trabajan, como aquí en Chihuahua, en la instancia de la entidad federativa que es Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, del subsistema federal, también les aplica este reglamento, o del Estado de Veracruz o del Estado de Campeche, en todos los estados. En ese sentido, el documento es un poco amplio e incluso hay algunos aspectos que ahí están plasmados que no corresponden a la función directiva o a la función de supervisión. Por esa razón es que aunque el documento es un poco extenso, solo vamos a retomar los aspectos que tengan que ver con la función directiva, la función de supervisión y desde luego la función docente, porque a final de cuentas las y los directores, las y los supervisores tienen su trabajo directo con docentes y directivos. En ese sentido, entonces, vamos a empezar con algunos aspectos, los aspectos más relevantes. Este documento está distribuido por capítulos y cada uno de los capítulos se enfoca en un aspecto específico. En este caso, en el capítulo 1 tenemos las disposiciones preliminares. Y como les decía al inicio, pues bueno, este documento es de observancia obligatoria. Quiere decir que las normas que ahí se establecen son aplicables de manera ineludible para todas las personas que trabajamos en la Secretaría de Educación Pública. En ese sentido, no es como tal una ley, es decir, que no tiene como tal lo que viene ahí establecido consecuencias jurídicas, pero sí tiene consecuencias administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que este reglamento como tal contiene normas, pero todas estas normas deben de estar acordes con la ley vigente, que en este caso es la Ley Federal del Trabajo, el artículo tercero, la Ley General de Educación, y todas estas leyes que por su jerarquía están por encima de los reglamentos. Entonces, aquí ustedes todo lo que se van a encontrar y todo lo que vamos a analizar está subordinado a las leyes que les acabo de mencionar. Lo que quiere decir que si algo de lo que aquí viene contraviniera con esas leyes, entonces no sería aplicable. O aunque estuviera escrito, no sería procedente por lo mismo de esta jerarquización de los documentos. Lo que quiere decir que esto, si bien es aplicable, debe de estar siempre en congruencia con las leyes que les mencioné hace un momento. Luego dice que los asuntos de interés colectivo se tratarán con el sindicato. Es decir, si yo como docente quiero reclamar algún derecho, no solo para mí de manera individual, sino para un grupo considerable de personas, yo no puedo ir como una figura jurídica ante la instancia oficial a solicitar que se me dé ese beneficio. Puedo hacerlo políticamente, puedo hacerlo en términos morales, pero no jurídicamente, porque la instancia establecida y la instancia facultada para hacer este tipo de gestiones es el sindicato, que en este caso es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso, si ustedes recuerdan en algunas experiencias que han tenido en cuanto a gestiones colectivas, como lo son prestaciones laborales, como lo son algunos seguros colectivos, por ejemplo, como lo son algunos beneficios en cuanto a las licencias, todo eso yo lo puedo ir a tramitar para que se me dé el beneficio que ya existe, pero para generar nuevos beneficios colectivos yo no puedo ir de manera individual. Tienen que ser las instancias correspondientes y de representación sindical. Por eso es que entre los primeros aspectos que establece este reglamento es precisamente eso, que los asuntos de interés colectivo se tratarán con el sindicato. En el capítulo 2 nos habla de los trabajadores de base y los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza son aquellos que son nombrados por las autoridades correspondientes de manera selectiva y pues como su nombre lo dice, por afinidad, por confianza, y estos no tienen un carácter permanente. La vigencia de los nombramientos en razón de confianza tienen la duración que determine la autoridad que les asigna.
como tal es el caso de los que anteriormente fungían como asesores técnico-pedagógicos. Esa era una función o una categoría que, bueno, la categoría oficialmente no existía, pero la función se asignaba de confianza y en el momento en el que el supervisor o la supervisora decidía prescindir del trabajo del compañero o la compañera ATP, pues sencillamente se regresaba al lugar de donde se había movido para irse a la supervisión. Lo mismo pasa con personal administrativo, por ejemplo, de los servicios educativos del estado de Chihuahua. Hay un buen número de compañeros y compañeras que están en calidad de trabajadores o trabajadoras de confianza que en el momento en el que la autoridad así lo determine, les pueden retirar de sus labores sin perjuicio alguno a esta misma autoridad porque no generan derechos laborales en términos de la Ley Federal del Trabajo en ese sentido. Ahora, por otro lado están los trabajadores de base. Los trabajadores de base nos dice aquí que no adquirirán ese carácter sino hasta transcurridos 6 meses con nombramiento definitivo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para poder tener esta base y que, a menos de que incurran con alguna de las atenuantes que vienen en este mismo reglamento, pues nadie les puede quitar su base. Pero para ello tienen que transcurrir 6 meses y a los 6 meses un día entonces se les basifica. Algunos o algunas de ustedes seguramente recordarán que cuando obtuvieron su plaza, ya sea por concurso de oposición o por asignación directa, les dijeron, mira, tú vas a empezar a trabajar, pero los primeros 6 meses vas a estar con un interinato indefinido, que es precisamente este asunto del nombramiento definitivo, que en su momento era un código 95. Posteriormente, de los 6 meses un día, entonces ya se obtenía la base que ya era su plaza definitiva, pero ahora sí ya con un código 10 que se llamaba en aquel entonces. Esto en razón de que así lo establece el reglamento, pero porque a su vez la Ley Federal del Trabajo también lo plasma así. Y es lo que les decía, el reglamento no puede estar contrario a las leyes vigentes. Ahora, en el capítulo 3, que nos habla de los nombramientos y promociones, aquí nos dice que para tener un nombramiento o una promoción o ambos, se debe de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos graves. Esto quiere decir que la buena reputación también está entendida e interpretada en las leyes y reglamentos vigentes. Aquí mismo, en el Reglamento General de las Condiciones de Trabajo, aquí viene que se entiende hacia grandes rasgos por tener una buena reputación. Aunque este reglamento también ya tiene muchos años, de repente esto de la buena reputación suena un tanto ambigua, pero sí hay elementos a consideración que hablan sobre este asunto. E incluso ahí nos hablan de otros aspectos, de otras puntualizaciones, que ya si lo analizamos a la luz de los derechos humanos y de cómo han ido evolucionando el derecho a la libre personalidad y demás, tal vez nos puede generar un poco de conflicto en términos de discusión al respecto, pero para fines del examen, y si su referente que les pidan ahí en el instrumento de apreciación es este reglamento, ustedes se tienen que basar exclusivamente en este reglamento. Si en el reactivo les dicen con base en el reglamento y en respeto a los derechos humanos, bueno, ahí entra otra situación. Pero si solo les dicen con base en lo planteado por el Reglamento General de las Condiciones, entonces tienen que basarse en esto que dice aquí. Luego dice también que si ustedes ya tienen su nombramiento o su base, bueno, en este caso sería nombramiento porque todavía no tendrían base, este quedará sin efecto si el trabajador no se presenta a los 5 días de haber sido notificado legalmente, si el empleo está en su lugar de domicilio. ¿Esto qué quiere decir? Que pues hay ciertas imprecisiones cuando, o al menos a mí cuando me dieron mi plaza, al principio me dijeron, tienes 3 días para presentarte a la supervisión. Pero resulta que el reglamento dice que tengo 5 días y en mi caso aumentarían porque mi lugar de trabajo no estaba donde yo vivía en ese momento. Entonces el reglamento también dice que si el lugar de trabajo no se encuentra dentro del lugar donde yo vivo, es decir, yo vivo aquí en Chihuahua y mi lugar de trabajo es Juárez, yo tengo 10 días para poder presentarme a mi centro de trabajo. Que por optimización de tiempos o porque así se ha hecho costumbre o por tradición me dicen que forzosamente tengo 3 días. Eso es algo que suele ocurrir, pero por reglamento no son tres, son 5 si es en la misma ciudad, en la misma localidad, y 10 si es que es un municipio más alejado.
En el capítulo 4 que nos habla de los derechos y obligaciones de los trabajadores, aquí una de las principales y más importante es asistir con puntualidad al desempeño de sus labores y cumplir con las disposiciones que se dicten para comprobarla. Ahora, ¿qué significa puntualidad? Bueno, más adelante, unas dos diapositivas más adelante, vamos a ver cuáles son los rangos de tolerancia para considerar que una persona llega puntual o no a su centro de trabajo. Pero por lo pronto tengamos presente que una de las obligaciones principales que tenemos es asistir con puntualidad al desempeño de las labores. Otra de las obligaciones que tenemos es que en caso de enfermedad debemos de dar aviso dentro de la hora siguiente a la reglamentaria de su entrada de labores. Dar aviso no significa ir presencialmente y decirle, oiga, me estoy muriendo, voy a ir al ISSSTE. No, dar aviso quiere decir que ustedes, si son directivos, tienen que dar aviso a la supervisión. Si son de supervisión, tienen que dar aviso a su autoridad inmediata superior, que en este caso son las jefaturas de sector. Si son docentes, tienen que darle aviso al director o directora. Tienen una hora para poder dar aviso. Y esto es algo que a veces los maestros y las maestras no tienen de conocimiento. Y a veces ni siquiera los directores y directoras. Pero esto viene en el reglamento, no lo estamos inventando. Lo otro también que de repente se toma algunas confusiones, incluso algunos abusos en cuanto a la autoridad, es lo siguiente. Dice aquí que la obligación también de quienes trabajamos en la SEP es obedecer las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del servicio. Una vez cumplidas, se expresarán las objeciones que ameriten. Ahora, aquí ojo, porque de repente en otros lados, en otros estados, en otros países, hay autoridades, sean hombres o mujeres, que dicen, oye, pues que el reglamento dice que tú tienes que obedecer mis órdenes y mis instrucciones. O sea que si yo te digo, lávame el carro, pues tú me tienes que lavar el carro y ya después te conformas. Pues resulta que no, porque lo que se les olvida a esas personas es que sí dice que hay que obedecer las órdenes e instrucciones de los superiores, pero en asuntos propios del servicio que tiene que ver lavar un carro con mi labor si soy docente. Y no estoy demeritando la labor, no, estoy diciendo que esa no es mi función, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, compañeros y compañeras, porque de repente, pues a lo mejor se pueden encontrar un examen que traiga algún tipo de estas preguntas o incluso en la vida ya laboral, cuando ustedes ya tengan su clave de directores, directoras o de supervisión, pues este también les puede ser de mucha utilidad. Ahora, si nos vamos al capítulo 5 que habla de las jornadas del trabajo, dice aquí que cuando se aumenten las horas máximas de trabajo, es decir, cuando sean horas extra, se retribuirán en salario doble. Esto también está en la ley general, en la ley federal del trabajo. En estos tiempos, ustedes no sé si han visto en las noticias o no, pero se están haciendo reformas a la Ley Federal del Trabajo. Ya vienen algunos cambios en cuanto a las horas extra. Hasta el momento lo que tenemos vigente es esto. De hecho, ahí en el reglamento no se habla ni siquiera de cuántas ni nada por el estilo. Solo dice que cuando se excedan las horas máximas de trabajo, se retribuirá el salario doble. Es decir, con la clave de maestro y maestra frente a grupo, que es de 20 horas a la semana, si el maestro o maestra se queda más de esas 20 horas a la semana, en lugar de salir a las 12:30, digamos, el directivo le dice, ¿sabes qué? Pues ahora vas a salir a las 2 porque tenemos actividades. Pues adivinen quién tiene la responsabilidad de pagar esas horas. Pues la autoridad que les pide que se queden. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Se dialoga, se llega a acuerdos y si es posible, pues se quedan horas extra, pero deben de estar conscientes que si les obligan a hacerlo, esas horas máximas tienen que pagarse al doble. Bueno, en caso contrario, si el directivo excede sus horas, entonces lo mismo, la autoridad que le obliga a quedarse también tiene que hacerlo. Y esto lo estoy diciendo desde el deber ser, desde lo que nos dicen los reglamentos y las leyes. Ya en la práctica, pues insisto, se llega a acuerdos o se hacen otro tipo de concesiones. Luego tenemos que en el caso de los conserjes y veladores no será aplicable el artículo anterior. Es decir, los compañeros y compañeras que se dedican a ser conserjes, intendentes, como les decimos también, no les es aplicable esta instrucción, este planteamiento, pero tampoco muchos otros. Lamentablemente, podríamos decir así, para los compañeros y compañeras, esto es lo de la realidad.
Que insisto, podemos estar de acuerdo o no, pero al final de cuentas esto es lo que dice el reglamento y esto es lo que está vigente todavía. En ese sentido, pues hay que tomarlo en cuenta para el examen. Luego tenemos el capítulo 6. El capítulo 6 que hace referencia a la asistencia al trabajo. Aquí dice que los horarios establecerán el tiempo laborable, concediendo una tolerancia de 10 minutos para llegar al trabajo. Si ustedes bueno, aquí se hace en general. Se pueden llegar a convenios, pero más bien lo que se hace es dejar a la autoridad educativa local, es decir, a las secretarías de educación de cada estado, que establezcan el horario pertinente de acuerdo a sus circunstancias, siempre y cuando no sea menos del que se establece por legislación, que en este caso nuestro contrato dice que son 20 horas a la semana, eso dice la clave que tienen los maestros y maestras frente a grupo, y un receso que es para las y los estudiantes. En este caso, como ya se establecieron los horarios, que es de 8 a 12 y media de la tarde, de 8 de la mañana a 12 y media de la tarde, entonces la hora de llegada tiene que ser máximo a las 8 con 10 minutos. Y aquí también mucho ojo, compañeros y compañeras, como directores, directoras y de supervisión, porque si una maestra o maestro llega a las 8:09, todavía llega a tiempo. Todavía, al menos por reglamento, sigue llegando a tiempo que complica la dinámica de las escuelas, que complica la recepción de los estudiantes, que complica muchas cosas en la práctica, es cierto, que se llegan a acuerdos, es cierto, pero el reglamento nos dice que pueden llegar a las 8:10 y todavía llegar a tiempo. No amerita ningún retardo y no amerita nada de eso, ¿sí? Por reglamento. Ya si hacen acuerdos, pues es otra historia, pero para el examen es esto, nada más. Hay un micrófono abierto, no alcanzo a distinguir de quién es. Bueno, les decía, luego vienen las licencias en el capítulo 10. Como pueden ver, nos brincamos del capítulo 6 al 10. Es por la razón que les había comentado. Solo se tomaron en cuenta las que tienen que ver con el funcionamiento de las escuelas y de la función directiva y de la función de dirección, obviamente de los docentes. En este caso, las licencias, existen dos tipos de licencias. Las licencias que son sin goce de sueldo y las que son con goce de sueldo. Las que son sin goce de sueldo están destinadas a las personas que tienen puestos de confianza, o es decir, si yo que ya tengo mi base y tengo ciertos años en el servicio, porque varía según los años que tenga, voy a ocupar un puesto de confianza en el servicio público, puedo pedir una licencia. No me van a quitar mi plaza, pero sí me van a dejar de pagar. Y esa licencia va a durar el tiempo que dure el puesto de confianza. Lo mismo pasa con la elección popular, con los puestos de elección popular, las comisiones oficiales y las comisiones sindicales. Yo como personal de la Secretaría de Educación Pública puedo participar en cualquiera de estas, ¿sí? Pero para poder hacerlo necesito pedir una licencia. Y ya dependiendo de cuál sea de estas circunstancias, dependiendo de eso es lo que va a decir mi licencia. Mi licencia va a decir por un puesto de confianza o incluso hay una que se llama por pasar a otro empleo, que es esta que conocemos como puede ser por puesto de confianza o por pasar a otro empleo en el servicio público, ¿sí? Ahora, luego tenemos que es la de por asuntos, que el arreglo de asuntos particulares, que puede ser de 30, 90 y 180 días dependiendo los años de servicio que se tenga. ¿Sí? Luego tenemos las que son con goce de sueldo. Las licencias con goce de sueldo son las que se dan primero por enfermedades no profesionales, es decir, por una incapacidad. Y luego tenemos las que son por enfermedades profesionales. Las que son por enfermedades profesionales incluso pueden implicar un riesgo de trabajo, que es como se llama. ¿Sí? El riesgo de trabajo quiere decir que yo en el desempeño de mis funciones o en el trayecto del lugar de mi centro de trabajo al lugar donde vivo, tengo un accidente o me ocurre algo y tengo una licencia médica, además de que es una enfermedad, es una licencia con goce de sueldo por enfermedades profesionales, entonces yo tengo que tramitar el riesgo de trabajo porque probablemente pudiera ser que ese accidente o eso que me pasó tenga consecuencias en un futuro y entonces quede en mi expediente médico para decir, ah, bueno, podemos darle incapacidad total y permanente o alguna otra incapacidad con el antecedente que ya se tiene.
Por eso es tan importante que cuando tengan algún accidente de trabajo, que es una enfermedad por profesional o algún accidente cualquier otro, entonces tramiten el riesgo de trabajo. ¿Sí? En el caso de las y los docentes, una enfermedad profesional, pues casi siempre, o al menos la última vez que revisé, pues era nada más la de la faringitis, que era cuando los maestros y maestras se quedan sin voz. ¿Sí? Ya cuando es algún accidente que tiene que ver con alguna enfermedad o algo así, sí dan también licencias y también dan incapacidades, pero ahí ya no se consideran como enfermedades profesionales, sino como enfermedades no profesionales. Luego tenemos compañeras y compañeros que nos pueden dar licencias con goce de sueldo por cualquier otro motivo, hasta por 3 días, en 3 ocasiones distintas, separadas al menos por un mes, dentro de cada año. Estos son los famosísimos permisos económicos. Y aquí, yo me acuerdo que aquí en Chihuahua, hace algunos años, anduvo circulando un oficio que decía que los permisos no se pueden dar en viernes y no se pueden dar lunes tampoco, ni que brincaran de viernes a lunes. El asunto es que en el reglamento no especifica eso, ¿sí? Eso ya lo podemos debatir, pero el reglamento lo que dice es esto. Por cualquier otro motivo, hasta por 3 días, en 3 ocasiones distintas, separadas al menos por un mes dentro de cada año. Y ese año, pues es un año civil también, ¿sí? Porque recuerden que si bien los ciclos escolares son en medio de los años civiles, pero estas cuestiones de las licencias, como son las que maneja regularmente el ISSSTE, pues son por año civil, no son por ciclo escolar. Eso también de repente genera confusión, pero lo que dice el reglamento es esto. Luego tenemos el capítulo 14. Ya casi vamos al final. Es de las infracciones y recompensas. En este caso, las infracciones y recompensas que nos establece el reglamento son estas que tenemos aquí. ¿Sí? Que son extrañamientos y amonestaciones verbales y escritas, notas malas en la hoja de servicio, pérdida de derecho para percibir sueldos, suspensión de empleo, cargo o comisión o cese de los efectos del nombramiento. Y cada una de estas, como pueden identificar, se va agravando y pues no es como que de la nada necesitan hacer algo muy grave para que sea un cese a los efectos del nombramiento, pero regularmente se inicia por estos de acá, extrañamientos y amonestaciones verbales y escritas. Y luego de ahí, notas malas en la hoja de servicio, que de un tiempo para acá parecería que no afectan a nada de que tenga que ver ya con nuestra función, pero resulta que en las últimas convocatorias que han sacado para promoción horizontal o vertical, incluso para cambios de centro de trabajo, en algunos casos se pide que no se tengan notas malas en la hoja de servicio. Si se tienen, también hay manera de resarcirlas, llamémosle así, con las notas laudatorias, que esas también se utilizaban mucho hace algunos años y que ya recientemente no se les ha dado tanta importancia, pero si tienen una nota mala, se puede contrarrestar con una nota laudatoria. Bueno, posteriormente, aquí viene lo que les platicaba acerca de las llegadas a la escuela o al centro de trabajo, independientemente de cuál sea. Primero, si mi entrada es a las 8, entonces la tolerancia que tengo yo es de 10 minutos, es decir, 10 minutos pero que no exceda los 20. Mi tolerancia es de 10 y si llego entonces entre los 10 minutos y los 20 minutos, entonces, y lo hago para llegar al trabajo en un mes, entonces tengo una nota mala, ¿sí? Tengo una tolerancia de 10 minutos, que no exceda los 20. Si en eso lo hago muy recurrente, entonces ya voy a tener una nota mala, ¿sale? Luego dice, entre 20 y 30 minutos ya es un retardo, lo que equivale a una nota mala por cada retardo. Después de los 30 minutos se considera como una falta. Ahora, aquí hay algo bien importante que nos dice el reglamento. El reglamento dice que si yo llego 30 minutos después de las 8, que es mi hora de entrada, entonces el director o directora ya no me debe dejar entrar a la escuela, porque pues ya es una falta. Y como ya falté, ya no tengo derecho de acceder al centro de trabajo. Que vuelvo al punto. En la práctica puede ser diferente. Puede ser que llegué 40 minutos tarde porque hubo un accidente en el camino o por cualquier situación. Y el directivo dice, no, pues pásale para que no se quede el grupo solo. Y está bien, en la práctica.
Pero reglamentariamente eso no debe de ocurrir. Por el contrario, si llega después de los 30 minutos, entonces se considera falta y ya no le deben de dar acceso al centro de trabajo. Y por tanto, se considera también que si tenemos ya 5 notas malas por retardo, que es el caso que tenemos aquí después de los 30 minutos, entre los 20 y 30 minutos, perdón, pues es una nota por cada uno, y si llegamos después de 30 minutos, pues también es una falta y una nota. Entonces, si juntamos 5 notas malas por retardo, entonces es la suspensión de un día de sueldo. Sí, que es después de los 30 minutos y por 5 notas malas de retardo también equivalen a una falta. Eso es muy importante que lo tengan presente. Bueno, ahora vamos con el Acuerdo 96. Este establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias, solo de las escuelas primarias. En este caso, también rescatamos lo más relevante y lo que hemos visto que viene en los exámenes. En primera instancia están las disposiciones generales. Dice que las escuelas primarias de la SEP son las que deben observar este acuerdo, tanto las públicas como las privadas. De igual manera, deben de cumplir con los objetivos apegados al artículo tercero. ¿Quiénes? Pues las escuelas primarias, tanto públicas como privadas. De igual forma, aplicar el plan y programas de la SEP. Por tanto, el caso de aquellas primarias, privadas o públicas, que se negaban a implementar el plan y los programas de la nueva escuela mexicana, pues estaban incurriendo en una falta administrativa porque el Acuerdo 96 establece claramente esto, que pues muchas veces no se les hace nada, pues es otra historia, pero a final de cuentas aquí dice que deben aplicar los planes vigentes de la SEP. De igual manera, en el capítulo 2 viene la clasificación de las escuelas primarias. Se clasifican de acuerdo a esta tipología o categorización, como le quieran llamar. Primero por su ubicación. Por su ubicación se clasifican en escuelas primarias urbanas y rurales. Por su organización se clasifican en escuelas completas, es decir, de organización completa, de organización incompleta y de organización unitaria. ¿Qué quiere decir esto? La completa es aquella que tiene al menos un maestro por cada uno de los grados. La incompleta es la que no tiene un maestro para cada grado. ¿Sí? Que es decir, que tiene 5 maestros para 6 grados, o que tiene 4 maestros para los 6 grados. O la otra, el otro tipo es la unitaria, que es un solo docente o una sola docente para los 6 grados. Luego tenemos que está la clasificación por la permanencia de los alumnos en el plantel. En este caso están las escuelas internas, es decir, los que son internados, que están ahí los alumnos y alumnas todo el tiempo, todos los días. Las que son medio internado, que son principalmente los albergues, que están de lunes a viernes y el fin de semana van por ellos y los regresan el lunes otra vez. Y están las externas, que me parece que es en las que estamos la mayoría, o en las que están la mayoría de las y los docentes, igual directivos, son las que llegan a las 8 de la mañana y a las 12:30 se tienen que retirar. Si son matutinas y son vespertinas, pues el horario cambia. De igual manera, a eso se refiere por el alumnado que prestan sus servicios. Eso puede ser, son unisex, perdón, son de un solo sexo, es decir, para varones o para mujeres, o mixtas, que ya actualmente ya es muy raro encontrar alguna que no sea mixta. La mayoría son ya mixtas. Luego tenemos que están las que son por su dependencia económica, que son las federales, las federalizadas, las de artículo 123 y por cooperación. ¿Sí? En este caso, las federales son las que dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública Central, que ahorita pues las podemos identificar como las escuelas primarias de lo que antes era el Distrito Federal y que ahora es la Ciudad de México. En el caso de las federalizadas, pues son todas aquellas escuelas que sí dependen de recurso federal, pero que son administradas por los estados de la República. Es decir, en el caso de Chihuahua, las escuelas que administra servicios educativos del estado de Chihuahua, que son las escuelas federales, pero que normativamente se llaman federalizadas. Luego tenemos las de artículo 123, que de esas yo llegué a conocer solo dos en lo que llevo de servicio, pero sí hay varias que se generaron para los trabajadores y trabajadoras. Esto fue producto de aquel entonces de la Revolución, cuando se creó la Constitución,
y se decía que los obreros estaban a cargo de la administración y la operación de estas escuelas, por eso se llamaban escuelas de artículo 123. Luego teníamos las que son escuelas por cooperación. Aquí en Chihuahua hay algunas que es donde algún grupo de personas, alguna población o alguna organización civil se encargaba de la organización de estas escuelas, se llamaban escuelas por cooperación. Creo que hay una preparatoria aquí en Chihuahua que es de ese tipo. Ya no hay muchas tampoco, pero sí, sí existen todavía. Y luego tenemos que están por su turno de trabajo, que son el matutino, el vespertino y las nocturnas. Esos son la clasificación de las escuelas. Luego, en el capítulo 4 están los directores, ¿sí? Aquí, insisto, este documento ya tiene muchísimos años, pero todavía está vigente. Si la referencia es este acuerdo, pues entonces tiene que tomar en cuenta esto que dice aquí. ¿Qué pasa con los directores? Pues tienen que ser designados y autorizados por la SEP. Eh, el director será suplido por el profesor de mayor antigüedad en la escuela y que atiende el grado más alto. La tradición que se tenía, pues que lo atienda el que atienda la escuela, el de la guardia, eso tampoco es adecuado, no es correcto desde el punto de vista del reglamento. Luego, representa técnica y administrativa de la escuela, administrativamente, perdón. Tiene que estudiar y resolver los problemas pedagógicos y administrativos, no solo los administrativos. De igual manera, tiene que plantear ante las autoridades correspondientes a aquellos que no sean de su competencia. Como ejemplo, compañeros y compañeras, si algo que está vigente es lo siguiente. Si ustedes observan un conflicto entre estudiantes que ha escalado de manera exponencial, porque la violencia tiene que ver con algún trastorno del desarrollo o con alguna cuestión psicosocial o con alguna cuestión psicosexual también, pues ustedes como directores no tienen la facultad de atender eso. Hay protocolos y tienen que actuar en consecuencia, pero no tratar de resolverlo porque ustedes no están capacitados o capacitadas para eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues reconocer que no es su función, que no tienen las herramientas y tienen que darlo a conocer a las autoridades correspondientes. ¿Quiénes son las autoridades correspondientes? Bueno, tiene que ser vía estructura o si es en alguna cuestión de violencias, pues ya tenemos los protocolos vigentes. ¿Sí? De lo contrario, pues decirle al supervisor o supervisora, ¿sabe qué? Está pasando esto, necesitamos apoyo de otras instancias, vamos gestionándolo, pero no quiere resolver todo lo que pasa porque no todo está en su competencia. Y aquí lo dice claramente el artículo 90, el acuerdo 96. De igual manera, tienen que proporcionar la información que a través de sus autoridades competentes se les requiere de educación pública, de la Secretaría de Educación Pública, en el tiempo que éste señale. Ahora, ¿cómo se traduce eso? Yo sé que se quejan o nos hemos quejado mucho de que, oigan, es que me están solicitando que peso y talla, oigan, es que me están solicitando que además de peso y talla también informe de salud, que quienes están vacunados, que quienes no, que quién es esto, que quién es lo otro. ¿Por qué todo le piden a la escuela? Bueno, porque el acuerdo 96 dice que ustedes como directores o directoras de la escuela tienen que hacerlo. ¿Cómo? Como pues ahora sí, con los recursos que tengan. Y no solo eso, sino que también se habla que si la Secretaría de Educación Pública nos pide, pues, ¿qué edades tienen? ¿Y cuántos estudiantes tienes? ¿Cuáles son sus calificaciones? ¿Cuál es su estatus en cuanto a la alfabetización? Pues entonces esa es también obligación como director o directora. De igual manera, tienen que organizar y coordinar el desarrollo de las actividades de inscripción, reinscripción, registro, acreditación y certificación. Dictar las medidas necesarias para garantizar la atención de los grupos que eventualmente queden sin maestro, que esto es una pregunta que comúnmente viene en el examen, es decir, ¿qué pasa cuando un maestro o maestra no está, que pida permiso económico o que tenga una licencia médica? ¿Retiramos al grupo? No, no se retira. Lo que se hace es dictar las medidas necesarias. ¿Cuáles son las medidas necesarias? Que no atenten al derecho a la educación de excelencia, en este caso de niños y niñas. Convocar a la integración del Consejo Técnico Consultivo. Esta es una de las medidas que está un tanto desfasada porque ya no es Consejo Técnico Consultivo, es Consejo Técnico Escolar y tiene que ser dentro de los primeros 15 días del inicio del año escolar. Esto no ha cambiado, eso es la famosa fase intensiva del CTE.
Abstenerse de abandonar sus labores dentro del plantel, así como de disponer del personal o edificio y equipo escolar para atender ocupaciones particulares. Es decir, no pueden hacer fiestas particulares en las escuelas, no pueden ausentarse de sus labores del centro, en el centro de trabajo, a menos de que tengan un oficio de comisión. Legalmente o reglamentariamente, así es, compañeros y compañeras. Podemos estar no de acuerdo, van a decir, ¿cómo que tengo que hacer un oficio cada vez que salga y que tengo que avisar? Pues reglamentariamente sí, sí tienen que. Bueno, además de eso, pues básicamente estas son las principales responsabilidades del director o la directora. Luego vienen las del personal docente y me van a decir, pues yo para qué quiero conocer esas, pues si yo voy a ser director o directora, pues resulta que ustedes se tienen que asegurar de que los docentes y las docentes cumplan con estas responsabilidades. Y las anteriores de dirección, el supervisor o supervisora se tienen que asegurar de que cumplan con esas responsabilidades. En este caso, las responsabilidades docentes son elaborar y presentar al director de la escuela el plan anual de trabajo. Ha cambiado de nombre, ha ido modificándose, pero esa responsabilidad no ha cambiado. Tienen que presentar su plan anual de trabajo. Luego tenemos que deben de cumplir las comisiones especiales que le asigne la dirección del plantel. O se hace que directores y directoras tienen la facultad de asignar comisiones. ¿Cómo lo van a hacer para que no les digan, maestra, profe, yo no quiero porque no puedo? Bueno, pues háganlo vía oficio. Esa es la manera, valga la redundancia, de oficializar una comisión vía oficio. Elaborar y entregar al director la documentación de control escolar en los plazos estipulados para tal efecto. Si un día un maestro o maestra les dicen, profe, esa no es mi chamba, pues resulta que sí es su chamba, porque aquí lo dice en el acuerdo 96. Y aquí viene algo bien importante que luego también es un tema de discusión en las escuelas. Es que yo no tengo que cubrir guardias porque es mi receso. No, los recesos son para estudiantes, no para docentes. Aquí lo dice, miren. ¿Cuál es la responsabilidad del personal docente? Cubrir las guardias semanarias de horario extraordinario ajustándose a las disposiciones que normen las mismas. ¿Sí? Cubrir sus guardias. Asistir puntualmente a la escuela, que eso es algo que ya hemos visto en el otro reglamento, de acuerdo con los horarios vigentes, absteniéndose de abandonar sus labores durante el tiempo señalado. Oiga, maestra, deme chancita, voy a comprarme unos taquitos de barbacoa con una coquita así bien saludablemente. No se crean, de vez en cuando no hace daño, pero pues se las tienen que llevar desde la mañana porque por reglamento no pueden salir de la escuela. A nada, a nada, a menos que sea una licencia médica o así causas de fuerza muy mayor. Pero si es nada más a comprar cosas o que déjeme, voy a apagar la luz y ahí vengo, no voy a usar nada más el receso, no, tampoco es posible por reglamento. En el capítulo 7, las responsabilidades y obligaciones del personal administrativo, pues bueno, si son empleados de oficina, mantenimiento, aseo y vigilancia, todo esto se considera como personal administrativo, ¿sí? Luego, desempeñar las labores oficiales, ordinarias o extraordinarias que le asigne el director de la escuela conforme a su nombramiento y horario. Y como anteriormente decía que el horario, las horas extras no se les pagan doble, pues entonces aquí quedan un poco, no sé si decir en indefensión los compañeros y compañeras intendentes, pero pues aquí lo plantea el reglamento de esa manera, el acuerdo y además el reglamento. Y este es muy importante porque pues de repente no encontramos el sustento para algunas situaciones que se presentan en las escuelas. Dice, realizar las demás funciones que siendo análogas a las anteriores le atribuye el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. Es decir, queda muy abierto, ¿sí? Y hay otros reglamentos que son específicos para personal de intendencia o de apoyo de asistencia y apoyo a la educación. Pero en este caso estamos analizando el acuerdo 96 y eso es lo que dice. Posteriormente vienen los derechos y responsabilidades del alumnado. En este caso, ¿qué es lo que tiene derecho el alumnado? Pues a gozar de los mismos derechos y oportunidades para recibir educación dentro de de las prescripciones, reglamentarias, planes de estudio y programas de orientación que determine la Secretaría de Educación Pública. Si lo trasladamos a lo vigente, entonces los niños y niñas tienen derecho a recibir educación de excelencia
que está de acuerdo con el plan de estudios 2022 y con los programas sintéticos, porque aquí lo dice. Y si un maestro o maestra dice, ah, no, yo voy a seguir trabajando por materias, voy a utilizar el método silábico y además de eso, pues voy a trabajar como me dé la gana. No, pues no podemos, compañeros y compañeras, porque resulta que aquí el Acuerdo 96 dice que tienen derecho a derechos y oportunidades para recibir educación con base en los planes y programas de estudio vigentes. ¿Sí? Entonces, hay un montón de legislación alrededor en cuanto a reglamentos. También tienen derecho de gozar de 30 minutos de descanso dentro del tiempo de labores en caso de ser alumnos de escuelas matutinas o vespertinas. Pero aquí en ningún lado dice los maestros y maestras tienen derecho a gozar de 30 minutos de receso. ¿Es injusto? Probablemente, lo podemos discutir, pero esto es lo que dice el acuerdo. ¿Vale? Luego, tenemos también en el capítulo 9 que es disciplina. Disciplina entendida desde el punto de vista de este acuerdo. La disciplina nos dice que hay que impulsar la participación activa de los alumnos en los aspectos funcionales del plantel. También vigilar y la regular y puntual asistencia del personal a sus labores, comunicar por escrito sus inasistencias justificadas o no a las autoridades competentes. ¿A qué le suena esto? A los reportes de asistencia que se entregan mes con mes de las escuelas a las supervisiones y luego a las jefaturas de sector a su vez. En el capítulo 12, que habla de la supervisión, la labor de la supervisión dentro de los planteles de educación primaria se realizará de conformidad con lo que establezcan las disposiciones dictadas a tal efecto por la Secretaría de Educación Pública. Las autoridades de cada plantel prestarán la colaboración y apoyo necesarios para que se lleven a cabo las funciones de supervisión. Si se fijan aquí, pues realmente no viene mucho de la supervisión, pero a final de cuentas, pues es lo que viene en este acuerdo 96. Y con eso, compañeros y compañeras, terminamos con estos dos documentos que son de gran relevancia para la función directiva y para la función de supervisión, que si bien no son recientes, pero sí todavía están vigentes y su aplicación todavía es obligatoria y de observancia nacional. Hasta aquí le dejamos entonces con los documentos.